Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y tú? Yo muy bien también. Y el resto de las personas que nos escuchen, les deseamos que estén súper bien. Y Exacto. ¿sabes qué pensaba el otro día? Que estaría bien un día hacer un directo, ¿no? Sí, Porque eso también es como, permite que alguien participe, que te pregunte, me que, parece. no sé, que sea Sí, más interactivo, ¿no? ¿Verdad? perfecto. Incluso podemos poner una hora distinta para que puedan Claro, incluirse, claro. Sí. incluirse personas con diferentes usos horarios. Sí, sí, sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Pues sí, Y siempre, también quería, hoy se me ocurrió esta mañana que siempre que hablamos de todas las cosas, los asuntos que hablemos, que tengáis presente, que siempre está bajo el techo de nada es lo que parece, que todo es cuestionable, que todo es que se puede enriquecer de otra manera. Quiero decir, cuando uno dice nada es lo que parece, es porque está dando o está viviendo una información de una determinada manera y está abierto a la posibilidad de que eso no sea así, lo cual nos abre también a la comprensión de la incertidumbre, ¿no? Que parece que nos asusta mucho al ser humano y sin embargo forma parte de nuestra naturaleza. La incertidumbre, sí, lo incierto está ahí constantemente. Así como el exactamente. cambio, ¿no? Que también parece que nos asusta un poco, pero sin embargo es motivo de evolución. O sea, no podríamos seguir Totalmente. evolucionando si no hubiese cambio, ¿no? Así Claro, es que depende del simplemente. prisma desde donde uno mira, ¿no? Claro, entonces simplemente era un poco recordar esto y bueno, ahora ya sí podemos entrar un poco en lo que en el eje 5-11 que decimos es el eje de lo social, ¿no? Donde el 5 sería la persona que se va a dirigir al 11 que es donde se encuentran los grupos, lo social. Bueno, Exacto. como hemos ido diciendo, voy a hacer un poquito un repaso, como hemos hecho estos días pasados, estaríamos el eje 1. 7 es el eje de encuentro, el eje 2 es el eje de las posesiones, de la autoestima, del valor que yo doy a las cosas, donde me voy encontrando, porque o sea, el eje 1 sería el inicio. O sea, se puede interpretar de muchas maneras, pero vamos a hacerle este recorrido como si fuese un proceso donde empezamos el 1, el 2, etcétera, ¿no? Entonces, ese 2 es el eje de los valores, el eje 3 es donde cómo empezamos a aprender, cómo empezamos a tener nuestra propia visión de la realidad, donde se va a expresar a través de la carta del eje 3-9. Luego la semana pasada hablamos, no, o la anterior, hablamos del eje 4-10, que es el eje de pertenencia, ¿no? Sistémico, de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes. Y ahora es un poco ya ese eje 5, donde vamos a empezar a relacionarnos ya en una temática donde yo empiezo a ser consciente de que me voy a vincular con algo social, que me voy a expresar y habrá un grupo donde voy a pertenecer y de qué manera lo voy a hacer. Y eso va a depender mucho, indudablemente, de los planetas que tengamos. Por ejemplo, yo tengo el Sol en la 5 y yo soy Géminis, pero tengo el Sol en la 5, que es la casa de Leo. Eso tiene una, una importancia, es lo que hablábamos el otro día sobre luego lo que haremos pasado este tiempo de ejes, es un poco mencionar dónde está el Sol, porque más allá de que seamos Sol en Capricornio, Sol en Tauro, etcétera, pues vamos a tenerlo en una casa determinada y eso le va a dar un matiz a nuestro Sol. Así es que, bueno, en principio vamos a centrarnos hoy en este eje y posteriormente ya cerraríamos la semana siguiente o la próxima con el eje 6-12. Y sería un poco hacer el recorrido de esas casas que están vinculadas, que son un eje que tiene, o sea, por ejemplo, no podemos entender Aries si no está Libra enfrente. O no podemos Exacto. entender Tauro si no comprendemos Escorpio que está enfrente. O Géminis si no entendemos que enfrente tenemos a Sagitario. Y igualmente en la 4 tendríamos perdón, a Cáncer y enfrente tenemos a Capricornio. En este caso Exacto. tenemos a Leo en la casa 5 y enfrente de Leo tenemos a los grupos, que es Acuario. Imaginaros, ¿no? Exactamente. Pasamos de el rey león, ¿no? El yo, el sol, el astro mayor, el que da vida, y ese astro se va a encontrar con el grupo que estaría en Acuario. Y un poco ese es el recorrido que nos permite comprender un poco la naturaleza de los signos, la cualidad que le da también por ejemplo, a un planeta que esté en ese signo, porque en definitiva ese planeta se va a vestir con la vestimenta
de Acuario en el caso de Acuario, o de Leo en el caso de Leo. O sea que es como un planeta que se reviste del signo en el que está, y ese signo en el que está puede ser que sea, en el caso de, por ejemplo, Géminis, a su vez está en una casa determinada. Es complejo esto, yo sé que es complejo, ¿eh? Pero es un poco para que os familiaricéis, porque en definitiva, cuando uno va conociendo el diálogo, el discurso, la técnica de comprensión de la astrología, te vas dando cuenta que es como va entrando a fuego lento. Como se aprenden las cosas, ¿no? A fuego lento. Poco a poco te vas familiarizando y de esa manera vas entendiendo lo que se trata de entender, y siempre, siempre como la necesidad de autoconocimiento, porque lo hablábamos con Ana y creo que la astrología para mí ha sido quizás la herramienta que más me ha ayudado a autoconocerme. Mm. Y os invito también a que exploréis esto como fuente de autoconocimiento, no simplemente como lo anecdótico, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, mañana, sino como algo más profundo, ¿no? Como el lenguaje del alma, porque podemos encontrar ahí muchas expresiones muy trascendentales para nosotros, para entender nuestras reacciones, nuestras compulsiones incluso, nuestra necesidad de pertenencia. Todo esto lo vamos a poder comprender a la luz de una técnica que para mí es muy completa, que es la astrología. Y bueno, Totalmente. dicho, le doy la palabra a Ana para que diga lo que cree. Totalmente. Y además los ejes, claro, son ejes de polaridad que habíamos comentado, donde Exacto, refleja todas esas experiencias que vamos viviendo y que de algún modo nos están enseñando el mundo de la dualidad. Es por eso que exacto, cuando en un eje tenemos dos signos, lo que estamos aprendiendo es, como ahora, por ejemplo, bajo el nombre del eje social que le hemos dado a Leo Acuario, es porque hay un yo soy que ya se ha formado, o sea, esa personalidad que se va desarrollando empezando por Aries, llega a ese yo soy Leo, y entonces ahí es cómo me relaciono ahora con el grupo que son otros semejantes a mí. Y entonces ahí es donde estamos viendo este tipo de experiencia, donde al vincularme con otras personas iguales que yo, pues acabo de conocerme mejor. Incluso exacto, es como que, exacto, claro, yo de alguna manera tengo una huella dentro de ese grupo y el grupo a la vez me informa de esa misma huella y cómo también a su vez me retroalimenta, ¿no? Claro, exacto, siempre son experiencias de dualidad en el sentido de que voy a vivir cómo me siento yo de inclusivo o no inclusivo, a veces nos sentimos que no encajamos en un grupo o al revés. Em, es decir, cómo nos sentimos a gusto dentro de un grupo y luego a su vez lo que es el alma de grupo, claro, lo que ahí ocurre. Entonces estamos viviendo siempre experiencias que tienen que ver con experiencias de dualidad para poder entender esa polaridad. Y claro, estamos hablando de aspectos humanos. Constantemente total. estamos hablando de denominadores comunes. ¿Quién no ha pasado por una situación donde se ha sentido muy bien en un grupo, pero también incómodo cuando justamente empiezas a conocer un grupo, sobre todo, ¿no? En ese momento en el que se necesita ese fuego lento. Justamente me ha gustado eso que has dicho del fuego lento, porque las relaciones, ayer lo hablábamos en una clase, las relaciones es como la consecuencia de un vínculo que generamos. Totalmente. Claro, y ese vínculo es desde dónde lo estoy haciendo, desde dónde me estoy vinculando, ¿no? Desde una necesidad de autoafirmarme o desde una Claro. necesidad realmente de compartir, de una necesidad de poder brillar en algún lugar o la necesidad simplemente de ver cómo todos estamos en un proyecto común. Es que hay una variabilidad de cosas Y después hay una que... cosa que es muy interesante en este tema de este eje y de la vida misma, ¿no? Y es que yo me constituyo de una cierta forma, tengo una visión de mí determinada, un poco por lo que he recibido, por el input del otro, ¿no? Siempre esto desde temprana edad. O sea, muchas veces hay una serie de creencias que en algunos casos juegan a favor, porque nos dan una imagen que nos gusta, otras veces en contra, pero en cualquier caso hemos ido constituyendo como una forma de lo que creemos que somos. Entonces, cuando llegamos a este eje y nos vinculamos ya fuera de nuestro sistema, ampliamos nuestra banda, ¿no?, de relación, entonces ahí realmente lo que experimentamos es cómo nos ve el otro,
y al mismo tiempo nos devuelve, es como un espejo que nos permite que Total, afloren asuntos personales, que nos veamos a nosotros mismos, pues por ejemplo, en un grado de amoroso, amistoso, de conflicto, ¿no? También, ¿cómo reaccionamos? Y esa es la gran, lo interesante de esta comprensión, ¿no? Astrológica, de entender que es una forma de verte a ti mismo intentando comprender primero que estamos en un mundo dual, eso es inevitable, estamos aquí para aprender justamente, y esa dualidad te permite ver en qué polaridad estás, ¿no? En qué polaridad te exactamente, encuentras. E intentar dentro de esa polaridad ir encontrando el equilibrio, ¿no? El término medio, aquello en lo que puedas navegar de forma suave y que te permita ese autoconocimiento, bueno, que te permite estar mucho más tranquilo, mucho más sosegado, mucho más en comprensión, para llegar posiblemente a la unidad, ¿no? Que sería la exacto. progresión máxima que llegaremos cuando hablemos del eje 6-12. 6-12. Claro, es Exacto. que se trata de eso, ¿no? O sea, una polaridad muestra los dos extremos de Claro, una unidad, una verdad, como queramos verlo, y el punto de equilibrio justamente nos permite balancear un exacto. poquito la comprensión, ¿no? De esa dualidad. Y además, Acuario tiene esa parte también de lo sistémico, o sea, que cuando hemos vivido lo sistémico en cáncer, que es ese, esto lo estuvimos hablando en el eje 410, tenemos lo sistémico personal ahí Sí, en lo familiar, pero luego eso también nos enseña cómo también poder manejar o construir esas relaciones a nivel social y grupal. O sea, claro. es muy importante también el cómo hemos vivido, el cómo nos hemos relacionado como miembros de una familia y tanto es así va a ocurrir en lo sistémico social. O sea, es increíble justamente cómo la astrología te va dando unas pautas porque hay unas secuencias, unos movimientos que te hablan de tendencias, ¿no? Y Sí, eso sí. es Acuario y está en este eje que justamente, pues el yo soy, cuando hablamos del yo soy, que es una personalidad integrada, en teoría, ¿no? Esa coherencia, pienso, siento, hago, Ujú. Exacto. es el momento o el mejor momento o el más enriquecedor para entrar en un proyecto común con otras personas, ¿no? A nivel social. Exacto. Fijémonos que también cuando hablabas de alma, claro, hay un asunto aquí muy interesante. La casa 5 que es de Leo, en la astrología Ujú. esotérica es la casa del cuerpo causal, que es el alma. Entonces es la casa del alma porque el yo soy también refleja no solo esa personalidad integrada, sino ser el hijo de Dios de alguna manera y efectivamente en esa coherencia de la personalidad es cuando nuestra conciencia se manifiesta plenamente, ¿no? Que sería, la Ujú. conciencia sería el alma, vamos a decir. Y fijémonos que en los asuntos de Acuario, ya que estamos en esa era y también tenemos este Plutón en Acuario, em, el Sol, cuando tú decías Leo, es la casa del Sol, es el león que se quiere hacer visible, que necesita brillar y que da también tiene estas cosas de corazón, ¿no? De ese calor que da Sí, también, o sea, también. la gente También hay con la que nobleza, por ejemplo, ¿no? La exactamente, la nobleza de... nobleza, ¿no? Si nos fijamos justamente al estar en Leo, está justamente en el lado opuesto del signo de Acuario, en la casa 11, ¿no? Y es lo que se dice que el Sol está ahí exiliado en Acuario, en la era de Acuario, o por ejemplo, ahora que tenemos este Plutón que estará 21 años en Acuario, es muy importante tener en cuenta que el Sol de alguna manera la vida nos está llamando la atención desde el punto de vista de que eso ya tiene que haber sucedido, la integración de la personalidad. Es O sea, cierto. aquí y ahora esto ya tiene que haber sucedido porque el Sol no va a ser ya el elemento más importante de una carta natal, sino que Ya. será el planeta Mercurio, que Sí. Mercurio por alguna razón, tiene, bueno, sería como el mejor invitado dentro del signo de Acuario, que es lo que se le llama exaltado en el signo de Acuario, Mercurio, ¿no? Sí. Y justamente Mercurio tiene que ver con todo lo que es el proceso mental y por lo tanto nuestro procesador neurológico. Claro, cuando Claro. vemos la inteligencia artificial, por otro lado, la tecnología, nos damos cuenta que de alguna manera la astrología también responde a eso, ¿no? O sea, la era de Sí, sí. Acuario
el elemento más importante planetario de una carta natal va a ser Mercurio. Sí, Y por lo tanto, todos los proyectos comunes que hagamos desde el Sol ya integrado en nosotros, porque una vez integrado no hace falta claro, o sea, ya exacto. no busca esa visibilidad, ni esa radiabilidad, ni, ¿no? O sea, ya Bueno, es el eso Sol. sería lo deseable, ¿verdad? Luego la realidad nos muestra otras apariencias bueno, porque estamos en una época de contrastes, ¿verdad? De Sí, personas con una muy evolucionadas, con la mente muy puesta en esos terrenos de evolución, de cooperar, etcétera. Y después también encontramos lo opuesto, como es la vida. Esas polaridades claro, se producen en la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, claro. Sí, sí, es entonces, lógico. claro, puesto esto en el eje, ¿no? Es el Sol ya se da por hecho que ya tiene su plenitud Ujú, como Leo, y entonces nosotros como figuras simbólicamente Leo y desde esa plenitud solar, entonces vamos hacia lo vamos al sistémico, que es grupo, lo grupal, y lo al social, grupo. a compartir desde dónde, Mercurio. Claro. Desde O la sea, ¿cómo? comunicación, Claro. desde... Entonces, la Fíjate que se me comunicación, el ocurre, relacionarnos desde claro, esa colaboración, desde esa cooperación, porque estamos como que cada uno de nosotros participamos en aquello que mejor podemos participar de nosotros, ¿no? Y entonces eso es aunar fuerzas, ¿no? Es cada uno sí, aporta lo mejor de sí mismo como ese ser completo y entonces ahí empieza la neurología grupal a claro, intercambiar información sí, y entonces sucede eso, ¿no? La conectividad famosa del sí, signo de sí. Acuario. Fíjate, a mí Mercurio me parece, es el mensajero, un poco para las personas que no conozcan mucho la función de Mercurio. Mercurio es un planeta que rige la comunicación, sería un planeta bien aspectado, ideal para periodistas, para cualquier persona que esté en régimen, bueno, que pretenda comunicarse y ser accesible, ¿no? Y me llama la atención porque quería comentar que, de hecho, Mercurio es el único al que Hades permitió bajar al inframundo Mm, para hacer de intermediario con Zeus, ¿no? O sea, Mercurio, que era el hijo de Zeus, fue el encargado bueno, Plutón, vamos a darle el nombre Plutón, que es el dios del inframundo, pues con la única persona que, bueno, con el único dios al que permitía bajar al inframundo era a Mercurio. O sea que imaginaros que es un planeta, primero que es rápido, porque es un planeta que siempre acompaña, está muy cerca del Sol, va haciendo su recorrido, y que depende el aspecto que tenga, pues hace de nosotros personas que manejemos bien la dialéctica o que tengamos algún problema también para comunicarnos, ¿no? Exactamente, con la Exacto. comunicación, de ahí la gente más introspectiva también. Exacto, sí, 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 depende, Exactamente. depende en qué situación se halle en relación al Sol, más cerca del Sol, o qué aspectos tenga con otros planetas. Puede tener oposiciones que le impiden la expresividad como quisiera, y bueno, y hay muchas maneras de comunicarnos, ¿no? Pero digamos que Mercurio sería el encargado de permitirnos comunicarnos de una forma asertiva o cercana, o... Y sí, y además en este eje, fijémonos, ¿no? Claro, el eje social, claro, ahí tenemos la oportunidad viviendo la dualidad que toca, ¿no? De desarrollar ese yo social, justamente, ¿no? Que muchas veces hay gente que se comunica o se relaciona mucho mejor en lo privado, ¿no? O en lo personal, Sí, sí, y no sí, tanto en lo colectivo, ¿no? En la comunidad. Entonces ahí permite como un poco el desarrollo en esa relación mayor, vamos a decir, sistémica mayor, de salir de lo personal a lo social y hacer desarrollar eso. Y además ahí, claro, es muy bonito porque es como los lemas de Francia, ¿no? Que es la igualdad, fraternidad y libertad, que eso corresponde totalmente a Acuario, ¿no? Será porque Acuario. Francia es Leo y está en ese eje, justamente, bueno, Sí. entre otras cartas, pero la principal es Leo, Francia, y, y efectivamente ahí es como que no hay jerarquía. No hay una relación jerárquica, porque en el sistema familiar tenemos los padres, que de alguna manera son una autoridad, Sí, claro. en
En el eje Por 3 ejemplo, también cuando nos están los relacionamos maestros, en el eje 3 que nos enseñan, que hay exactamente, jerarquía también. exactamente, y empezamos a aprender ese equilibrio, pues cuando estamos estableciendo relaciones más de pareja, ¿no? Donde Sí, sí, justamente el juego es encontrar ese equilibrio y esa armonía, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar el fiel de la balanza, esa balanza sí, que se mueve también en la dualidad de lo relacional. Y ahí en Acuario, pues es por eso que es muy importante el tema del yo soy, claro. porque para poder relacionarse desde la igualdad es como, no hay, o sea, yo creo que hay el impulso de lo que se quiere hacer ahí, quien da un poco la directriz, ¿no? Pero no hay un jefe, no hay una Ujú. persona que manda, o sea, puede haber una idea que se desarrolla y que cada uno dice, ah, pues sí, yo puedo aportar esto, lo otro, yo puedo aportar lo otro y tal, y entonces de común acuerdo se realizan proyectos o colaboraciones, ¿no? Claro, en ese momento, si yo tengo esa plenitud en mí desde esta conciencia solar, ahí entro bien donde sea, porque me da seguridad, que es el asunto de Leo. El asunto de Claro, Leo es la seguridad en sí mismo, ¿no? claro. Entonces, desde esa seguridad en sí mismo, entonces entra bien, ¿no? O sea, es como hacerse permeable a lo grupal y desde Ujú. esa libertad, Bueno, desde y esa también, por igualdad, ejemplo, ¿no? también hay un aspecto en la casa 5 que es la parte creativa de la creatividad, nuestra obra personal, ahí podemos expresar nuestros talentos y esos talentos que expresamos los llevamos al grupo, los mostramos al otro. Exacto, Y ahí recibimos pues el feedback de aquello que hacemos, de qué manera repercute, de qué manera trasciende y sirve para el grupo, ¿no? También. Y nos permite autovalorarnos o modificar nuestra obra también. Porque en definitiva exacto. hay un acto de comunicación en esto. En todo eje hay un acto de comunicarte con el exterior, ¿no? De yo siento, yo hago esto, yo siento de esta manera y lo expreso así, pero quiero que tú me entiendas. Y en la medida en que el otro te da ese feedback, tú empiezas tu transformación también creativa, donde puede ser que te desarrolles de una forma mucho más brillante gracias a que el otro te ha dado feedback. O lo contrario también, ¿eh? Puede ser. Pero en cualquier caso hay ese lenguaje que es implícito, no es explícito, es decir, que muchas veces no es algo concreto, también existe la sutileza de lo que entendemos que el otro nos ha dicho, aunque no nos lo haya dicho, ¿no? Porque la comunicación tiene esta variable, ¿no? Nos parece que nos comunicamos y lo que decimos es entendido. Muchas veces estamos hablando con el otro y el otro está entendiendo, muchos malos entendidos vienen justamente por ahí, ¿no? Entender que uno entabla una relación creativa, una relación de intentando expresar algo, pero muchas veces ese algo que expresa no es entendido debidamente o como Sí, uno quisiera, ¿no? Entonces, siempre, pero en cualquier caso, fíjate que toda la dinámica te invita a hacer una revaloración o a hacer una introspección, ¿no? Que es el camino de salir y entrar. Fíjate, todos los ejes nos llevan a sí, esa dinámica. total, total. Desde yo voy allí y desde allí vuelvo a mí. Y esa dinámica es constante en todos los órdenes, ¿no? Ujú. Claro, fíjate que de alguna manera si trazamos la línea del ascendente, Ajá. que en una carta natal sería justamente esa línea transversal Sí, que nos da esa mitad de la circunferencia, claro, toda la parte de abajo que representa lo inconsciente tiene su otra polaridad es exacto, en la parte de arriba que es la consciente, ¿no? Pues exacto. es Sí, que sí, al sí, decir esto de entrar y salir, me ha venido exacto. esta imagen para Sí, poderlo explicar. Hay un tema, podríamos hablar del tema de lo social, porque me ha venido algo como, enseguida me han venido, por ejemplo, las manifestaciones, las decisiones sociales que se dan, porque a lo mejor mucha gente puede ser que igual os estéis preguntando, pero bueno, muchas veces yo me siento con tener muy claro cómo me gustaría participar a nivel social y nos encontramos que el propio sistema de lo social, que tengamos en cuenta que el sistema como tal no es igualitario, que el ujú, sistema como tal es jerárquico, pero en cualquier caso sería de que es verdad que puedes pensar, o alguno de vosotros puede pensar, pero es que no hay respuestas a nivel social de igualdad, de libertad, y es verdad, porque pensemos un momento, cuando hay una manifestación,
¿cómo se desarrolla la manifestación? O sea, tú para convocar o sea, para hacer una manifestación la tienes que convocar y se te tiene que autorizar. O sea, no es que alguien venga, una o un montón de grupo de personas y cojan el estandarte y vayan a la plaza del ayuntamiento del pueblo o de la ciudad a hacer una manifestación. O sea, de alguna manera se solicita un permiso. Pero fíjate que te estás diciendo algo muy interesante porque estás hablando de la jerarquía y ahora podemos mirar subjerarquías. Porque, por ejemplo, Claro, se convoca una manifestación, tienes que pedir permiso, ¿eh? Al ayuntamiento o donde convenga. Por ejemplo, a nivel, el convocante tiene que gozar del respeto jerárquico de los que van a acudir. total. Es decir, lo jerárquico está constantemente en nuestra vida. Es decir, tú vas a creer a alguien que te dice algo, en el fondo hay una cierta jerarquía, porque tiene una autoridad que tú le has dado porque te parece que es coherente, porque tiene... O sea, quiero decir, la jerarquía en sí no es un limitante dependiendo cómo se viva. O sea, es cierto que existe la jerarquía, pero está muy bien que exista una jerarquía. Si tú, sobre mí, por ejemplo, si tú sabes más que yo de ciertas cosas, vas a estar en una jerarquía, por decirlo de alguna manera, que me va a permitir a mí nutrirme de lo que tú dices. Y esa Sí, jerarquía está bien porque se produce una permeabilidad por mi parte que me hace que pueda evolucionar y saber más. En el tema, claro, luego existen otras jerarquías más nocivas, ¿no? Pero la jerarquía existe en la naturaleza, sí, sí, existe. es que además, y aún y así, porque a ver, este tipo de subjerarquía, vamos a decir, dentro de lo que es el sistema Ujú. social, de alguna manera, fijémonos que también hay los aspectos Libra, ¿no? Que son los acuerdos y también tenemos Sí, unas leyes. Es claro, decir, es verdad de que nos podemos mover rezando esas leyes, pero fijémonos de que, claro, el derecho a, ¿vale? Es un permiso. O sea, que de alguna manera no goza de libertad. Eso no goza de libertad. O sea, te manifiestas porque te doy permiso. sí, sí, total, Es, total. es, es una historia, esto lo digo porque seguramente alguien dirá, bueno, este eje sí, pero no acabo de entenderlo, porque efectivamente este tipo de ejemplo, cuando hablamos de lo social y las cosas que ocurren a nivel de sociedad, a lo mejor no siempre encaja, porque evidentemente lo que queremos traer claro es que estamos hablando de cuando hay individuos que acuerdan hacer un proyecto común, ¿vale? Estamos desde ese lugar, ¿no? Entonces, desde ese lugar es donde no hay jerarquía. Pero luego podemos tener situaciones sistémicas que, como son sistémicas, están bajo el régimen de, de lo El que es lugar donde esté, pero fíjate un que, gobierno. Está bajo el claro, régimen de un gobierno, por lo tanto, total, está esa jerarquía. De ahí las revoluciones claro, que también tienen que ver con Acuario, y ahí es donde está el regente claro, Urano, que es el disruptor, es el revolucionador y es el que trae los cambios, ¿no? O sea, claro, cuando hay una claro. revolución que se espera que incluso mientras Plutón esté en Acuario haya alguna, por aquella resonancia de la Revolución Francesa en la época en la que Plutón estuvo la última vez en Acuario, en 1700 y pico, pues claro, eso es una queja ante la autoridad, una solicitud de derechos de libertad, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, sí. eso ocurre cuando realmente se impone el derecho a la libertad, ¿no? Claro, lo que pasa es que Cuando fíjate no se que tiene perdón, cuando se impone el que no tengas, que no se te da ese derecho de libertad, ¿no? Entonces lo sí, tomas. lo que pasa es que fíjate que nosotros estamos hablando de un poco lo genérico de la astrología, que esa astrología sirve para que nos entendamos aquí y en Calcuta, quiero decir, y hay una realidad absolutamente diferencial, ¿no? Claro, es Quiero lo decir, que la simbólico. expresión de lo social, vamos a entender que cuando se habla de estos ejes, se habla de ejes que tienden a expresar ciertas cualidades para que entendamos, ¿no?, lo que representa, pero sabiendo siempre que en cada cultura va a tener una forma de expresarse totalmente diferente, ¿no? Imagínate, nosotros aquí gozamos de una, entre comillas, una cierta libertad, pero hay países que las mujeres no tienen ninguna libertad, ¿no?
Quiero decir que, ¿no? sin embargo, astrológicamente podríamos utilizar estos ejes también adaptados a una realidad diferente absolutamente, ¿no? Quiero decir que el eje en sí no explica la realidad que vivimos, a eso voy, ¿no? Sino que puede ayudarte a comprender desde tu persona cómo te mueves en tu pequeño grupo social. O sea, luego lo puedes trasladar al gran grupo social, ¿no? Pero lo que te Sí, permite la astrología, esta astrología personal de la que estamos hablando, luego está la astrología mundial, que la podríamos mirar de otra manera, con otro abordaje, y que indudablemente los ejes serían los mismos, ¿no? El encuentro sí, con el porque al otro, final, claro, todo porque al es final, mismo, a ¿no? ver, sí, 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 porque al final es lo simbólico, ¿no? Y lo simbólico es Claro, universal. O exacto, sea, exacto. entonces, claro, se puede vivir en la vida personal, donde tengo un grupo de amigos, y se puede vivir culturalmente, donde vivo bajo un régimen social y Exacto, con esas leyes, ¿no? Pero al exactamente, final, claro, es por eso que es importante que Leo es poder tener esa seguridad en uno mismo exacto, y ser coherentes con nosotros mismos. Y después tenemos que la sociedad, pues, es un grupo de personas y en claro, realidad yo creo que todavía estamos como muy inmaduros, podríamos decir, totalmente, sí. porque si no, sí que funcionaría de esta manera y en algunos ámbitos funciona de esta manera. O sea, no sé, no sabría decir ahora un ejemplo, pero desde el mundo del arte, desde el mundo, no sé, hay diferentes espacios humanos donde sí que funciona Claro muy que sí, bien claro que sí. la cooperación, la colaboración y tal. Y es por el hecho de que no hay un gobierno. Porque claro, el eje Leo-Acuario o el eje 5-11 es un eje donde te relacionas socialmente desde la igualdad y desde la libertad. En el momento en que esto no es así, yo incluso estoy pensando que sería como que el eje se mueve hacia, no Claro, sé, porque hacia otro lado. claro, esto que definimos como ejes pareciese que son inamovibles, están constantemente en movimiento, porque también incluso hay una serie de movimientos, aspectos que van cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, todo aquello que en un momento determinado aparece de una cierta manera, se ve transformado por ciertos movimientos y estamos constantemente viviendo en el encuentro, en el desencuentro, en la Exacto. individuación, en las relaciones, en lo sistémico. Todo, o sea, uno hace ese fragmento como una parcela, pero es una parcela que coexiste con las demás parcelas. Totalmente, Unísono, ¿no? totalmente. Es O sea, no es una simultáneamente. cosa que esté aparte y por eso se tiene que entender como una totalidad que te permite comprender justamente, valga la redundancia, la totalidad, ¿no? De una forma particular o de una forma más grupal o como fuere, ¿no? Y Claro. ese es el tema, que no es algo inamovible, que ese eje es así. No, no, ese eje está en convivencia con todo lo demás. Con la política, que sería el eje de encuentro, ¿no? Cómo la política se expresa o qué acuerdos se dan, ¿no? Eh, Todo esto está constantemente en movimiento y nos permite comprender la realidad a la luz de un sistema de valores también, ¿no? Claro, 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 aquí claro. estamos Es que ahí en... es, ¿eh? El eje 5-11 puede cambiar perfectamente al 1-7 en el momento Claro, de que hay un gobierno y entonces hay que encontrar ese equilibrio, esos acuerdos de exacto, nuevo. Pero exacto. el eje 5-11 no, o sea, la función no es la de gobierno, vamos a decir, No, no es exacto, esa la claro, función, claro, claro, como tampoco lo es, por ejemplo, como parte de la vida, ¿no? claro, claro, sí, 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 sí. Y bueno, igual que, por ejemplo, el eje sistémico que hablamos hace 2 semanas, va a depender mucho de tus valores, de quién han sido tus padres, de las Claro, culturas, de lo cultural. exacto. O sea, lo sistémico está alimentado por una visión de la realidad, por una interpretación de la realidad, ¿no? Esto es muy antropológico, ¿no? Luego es muy interesante también otra cosa, mira, que todos los ejes donde tenemos un signo de fuego y uno de aire, como es este caso, Leos Sí, de fuego, Acuarios de aire, luego estuvimos viendo Géminis, Sagitario, Géminis exacto. es de aire, Sagitario es de fuego, estuvimos viendo el de encuentro, Aries es de fuego, Libra es de aire. Sí, exacto. Justamente siempre está la identidad ahí. O sea, Claro, los signos de fuego son la identidad. O sea, es el claro. individuo, Aries, Leo y Sagitario, haciendo su propio desarrollo
sí, y de la personalidad y por lo tanto siempre tenemos a esa identidad que se maneja con ese afuera, ¿no? Que es eso es, el eso signo es. de aire. Sí, sí, sí. Y Leo Acuario, dentro de lo que son los signos de aire, Acuario es el último, ¿no? Tenemos Géminis, tenemos Libra y tenemos Acuario. Entonces, Claro, Acuario es a pesar de que tiene que ver con lo mental, el elemento aire, Acuario es el más mental de todos en este sentido, porque ya claro. entra el aspecto conciencia ahí, ¿no? Entonces, claro, Leo, que es el yo soy, es un intermedio entre Aries y Sagitario, y de alguna manera después de Aries es donde introducimos la parte emocional del Claro. individuo. Y claro, ahí con Acuario le va muy bien porque, Diríamos que está ya integrada, ¿no? Digamos, la parte emocional, que viene un poco dada por el anterior, por sí, cáncer, ¿no? bueno, pero como individuo, o sea, si Sí, cogemos solo está los de fuego, integrada. Leo después Claro, de Aries, o sea, Aries siendo el físico físico, Leo incorpora esa parte o expresa, es la expresividad la de lo expresa, emocional. eso es, sí. De ahí Sí, el tema de la seguridad en uno mismo. Y esa pauta de la seguridad en uno mismo es fundamental para sí, es que poder además fíjate que es desarrollar muy, ese yo social. Mm, claro, es que además esa sucesión de, ¿no? Fuego, tierra, eh, agua, no, fuego, tierra, aire, agua, vuelve a y empezar otra vez fuego. fuego, o sea, esa sucesión donde los elementos van teniendo su espacio, ¿no? Donde van evolucionando también. Cada vez que Claro, encuentras un fuego que está más cerca de la parte consciente, es un fuego también más consciente, ¿no? Digamos, algo exacto, así. exacto, exacto, muy bueno, Sea, más exacto, despierto, más, ¿no? exacto. O sea, Mm, y esa especie de naturaleza, cómo lo inconsciente se va expresando en, en la consciencia y nos permite que ese inconsciente, entre comillas, sea más consciente, ¿no? O sacar a la luz otros aspectos. En el momento en que eres consciente de que no eres consciente, valga el juego de palabras, ¿no? En el momento en que tú dices, es que no era consciente de esto, automáticamente es el principio de la inmersión hacia ser más consciente, ¿no? Hacia llevar las cosas a un terreno más evolutivo, más de conciencia, ¿no? y Así es. además, no sé si te parece para cerrar, se me ha ocurrido Sí, compartir justamente que, bueno, vamos a tener, que ya lo hemos tenido, un eje que es Plutón en Acuario y Marte sí, en Leo, que ahora dentro de 6 meses van a volver a encontrarse justamente en ese eje. O sea, Plutón que está en Acuario y Leo que en estos momentos está en Cáncer, todavía retrógrado, se va a poner directo y entonces va a empezar a entrar también en el signo de Leo, ¿no? Recordemos que Cáncer es el signo anterior a Leo, por lo tanto, sí, sí. en ese movimiento va a entrar en el signo de Leo y por lo tanto van a estar en ese mismo eje. Y claro, es un momento muy importante para poder vivenciar o experimentar asuntos que tienen que ver con esa igualdad, esa libertad Sí, respecto sí, al sí. gobierno jerárquico. O sea, ahí va a haber una dialéctica de este tipo. Puede ser personal, puede ser O puede ser, colectivo. claro, claro. Y fíjate que va a ser, es una oposición potente, ¿eh? Mm. Marte-Plutón, es potente, pero puede ser, bueno, puede estar bien también, ¿no? Dada la situación social que estamos viviendo, Es algo que al puede final, darse. claro, es que al Sí, final es lo que decimos siempre, es que no hay nada malo, es que hay exacto. desafíos que al final lo que traen Eso. son oportunidades, porque traen el cambio, ¿no? Sí, yo creo que eso decir que es un desafío me parece mucho más acertado que nominarlo como algo, como una amenaza, Sí, ¿no? Y a exacto, veces exacto. escuchas análisis que son muy amenazantes, como, ¡ay, Plutón!, ¿no? Pues Plutón es Mm, el gran transformador. O sea, totalmente. el espiritual es necesario que pase un Plutón, que no es fácil, que es un tránsito difícil, es cierto, pero bueno, gracias a esto vamos avanzando, ¿no? Es nuestro proceso Claro, evolutivo. claro, claro. Pasa que Bueno, cuando nos pues mueven de una claro, zona de confort es molesto, es incómodo, no, pero claro, es claro, por sí, algo. Hay que pensar que es por algo también. O sea, es sí. una oportunidad, porque ese cambio nos va a traer algo nuevo y mejor. Claro, eso sí, sí. Vamos a verlo, sí, claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí, si os parece, si nos parece, y nos vemos al ratito, ¿vale? Y hablaremos Sí, del eje 6-12, que ya será el último eje. ¿M? exactamente. Y entonces podríamos convocar ese directo Claro, sí, que proponías, sí, ¿eh? Ya sí, podríamos sí, porque estaría, convocarlo. estaría muy bien
Bueno, darle un tiempito para, por ejemplo, si nosotros nos encontramos cada 2 semanas, una vez hecho el eje, este eje 6-12, pues buscar 2 semanas más tarde para que haya habido, Exacto, bueno, la posibilidad de que lo hayan escuchado y si están interesados en exacto, alguna aclaración o alguna aportación, pues siempre, porque en definitiva cualquier podcast hay un intento de comunicación, ¿no? Uno totalmente. no trata de comunicarse, de crear un podcast con la finalidad de escucharse a sí mismo, sino con la finalidad de conectar con el otro, ¿no? Mira Exacto, qué bien traído, porque esto es el eje 5, sería el eje 5, exactamente. 11, ¿no? 5-11. Ah, sí, sí. Muy Bueno, bien, pues muchas Marisa. gracias, Ana, gracias por todo, gracias a ti, Muchas gracias gracias a ti. Mm. a las Gracias personas a que ti nos... como siempre y gracias a todos por acompañarnos, claro. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Bueno, nos vemos. Muy bien, feliz semana y hasta pronto. Igualmente. Hasta Chao. pronto.